Fénix. Capítulo 84. El sonido constante de los monitores médicos llenaba la habitación. El olor a desinfectante se mezclaba con el aire frío del hospital. Bakugo abrió lentamente los ojos. La luz blanca del techo lo cegó por un instante. Cuando intentó moverse, un dolor agudo lo recorrió desde el pecho hasta el abdomen. Se llevó una mano al torso, recordando el momento en que Shigaraki lo apuñaló. La respiración se le cortó antes de arrancarse la máscara de oxígeno. Bakugo. Apretando los dientes, TCH, maldita sea. La puerta se abrió de golpe. Mineta. Despertó. Está vivo. Bakugo. Cállate, idiota. Mirándolo con fastidio. ¿Dónde demonios estoy? Detrás de Mineta, Sato, Zero y Agakure entraron al cuarto. Sus rostros reflejaban alivio al verlo despierto. Zero. Menos mal que se enojó. Sigue siendo el mismo de siempre. Bakugo. Y no pruebes mi paciencia. ¿Dónde estamos? Sato. En el hospital central. Aquí tienen el mejor equipo médico del país. Su voz se volvió más seria. Menos mal que despertaste. Eres una buena noticia entre tantas malas. Eso hizo que Bakugo frunciera el ceño. Mineta. ¡Qué alegría, Bakugo! Bakugo. Empujándolo con la mano, no me invadas, microbio. Su expresión cambió bruscamente a preocupación. Bakugo. ¿Y Deku? ¿Todoroki? ¿Tori? ¿El profesor? ¿Los mayores? ¿Endeavor? ¿Qué pasó? Zero y Sato bajaron la mirada, sin saber por dónde empezar. Zero. Te lo contaremos todo, pero por favor, mantén la calma. Mientras tanto, en otra sala del hospital, Aizawa abría lentamente los ojos. El doctor le explicó que había sobrevivido de milagro, aunque había perdido un ojo. Le dijo que alguien le había dado primeros auxilios en el campo de batalla y que gracias a eso seguía con vida. Aizawa apenas asintió. Cuando el médico se marchó, Present Mic se acercó al borde de la cama. Present Mic. Con voz cansada, peleamos con todo, Shouta, con todo. Pero este fue el resultado. Kayama-senpai está. Aizawa. Con voz débil, interrumpiéndolo, no digas más. Solo, dime cómo están los alumnos. Present Mic bajó la mirada, temblando. Present Mic. Lo siento, hermano. En otra habitación, Todoroki permanecía despierto, inmóvil, mirando el techo. Las palabras de Dabi todavía resonaban en su cabeza. Afuera del hospital, una multitud gritaba insultos a Endeavor, exigiendo respuestas. El mundo ya no creía en los héroes. Bakugo escuchaba todo lo que Zero le contaba. Zero. Midori ya no despierta desde hace 2 días. Está en coma, su cuerpo no responde. Todoroki ya abrió los ojos, pero aún no le contamos todo lo ocurrido. El profesor Aizawa sigue estable, aunque perdió un ojo. Endeavor está en cuidados intensivos y el público está en su contra. Muchos héroes están renunciando, Bakugo. Dicen que ya no pueden soportar el odio ni la impotencia. Bakugo apretó los puños con fuerza, las venas del cuello marcándose. Bakugo. Con voz baja y tensa, ¿y Tori? ¿Qué pasó con ella? ¿La rescataron? Sus ojos temblaron, díganme. Zero lo miró con tristeza, incapaz de mantenerle la mirada. Mineta. Con lágrimas en los ojos, no la rescataron. Bakugo. Alzando la voz, ¿dónde está? Hablen. Zero. Su voz se quebró, Tori, murió. Fue ejecutada por un villano, en una transmisión en directo. El mismo día por la noche. Sato y Mineta comenzaron a llorar. El silencio se volvió insoportable. Bakugo se quedó quieto, sin moverse, sin parpadear. El pitido del monitor marcaba el aumento de su ritmo cardíaco. Sus ojos se abrieron lentamente, sin entender lo que escuchaba. Bakugo. Susurrando, ¿qué dijiste? Exacto. Lo sentimos, Bakugo. Todos vimos la transmisión. No pudimos hacer nada. Bakugo bajó la cabeza, los hombros le temblaban. Sus labios apretados, su respiración entrecortada. De repente, sin aviso, se incorporó de golpe, arrancándose los cables del monitor. Mineta. Oye, no te levantes. Tienes heridas graves. Exacto. Bakugo, vas a morir si haces eso. Bakugo. Dando un paso hacia la puerta, con la mirada perdida, si siguen tirando, haré más fuerza. Zero. ¿Qué crees que haces? No puedes ni mantenerte en pie. Bakugo. Con la voz quebrada, pero firme, voy a verlo. Quiero ver a Deku. Exacto. No hay nada que puedas hacer. Nadie puede. Mineta. ¿Escuchaste a Zero? Midori ya está destruido.
Bakugo se detuvo a mitad de camino, el cuerpo temblando. Bajó la cabeza. Su voz salió apenas como un murmullo. Bakugo. Con lágrimas cayendo, quiero ver a mi amigo. Las palabras resonaron con un peso imposible de ignorar. Nadie se movió. Zero suspiró y extendió sus cintas, sujetándolo con suavidad. Zero. Lo entendemos, Bakugo. Pero por ahora debemos esperar. Midori ya sigue inconsciente. Nadie puede entrar a su habitación. Bakugo apretó los dientes, el rostro contraído por la impotencia. Lentamente, se dejó caer de rodillas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Bakugo. Golpeando el suelo con la mano, maldita sea, Tori. La voz se le quebró, ¿por qué fuiste tan idiota? Sato se arrodilló junto a él sin decir nada, y Mineta se cubrió el rostro para ocultar su llanto. El silencio invadió la habitación, solo roto por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas del hospital. Afuera, el mundo seguía cayéndose a pedazos, y dentro, los héroes aprendían lo que realmente significaba perder. El silencio reinaba dentro de su mente. Todo era oscuro, calmo, como si el tiempo se hubiera detenido. Izuku flotaba en ese espacio vacío, sin noción del cuerpo ni del entorno. Aún dormía profundamente, atrapado entre la vida y la inconsciencia. En medio de esa quietud, una única pregunta rondaba su mente. ¿Cómo estarían los demás? Recordaba el dolor, el caos, los gritos, a todos luchando hasta el límite. Quería creer que estaban a salvo. Pero entonces, una voz resonó entre las sombras. Banjo, tenemos que hablar antes de que despiertes. Izuku abrió los ojos. A su alrededor, una luz dorada iluminó un enorme salón sin techo, como una sala de reunión suspendida en un espacio vacío. Las sillas formaban un círculo, y en cada una descansaban las figuras difuminadas de los anteriores portadores. Desde el primero, Yoichi, hasta la forma apenas perceptible de All Might. Sin embargo, el segundo y el tercer sucesor no estaban sentados. Permanecían de espaldas, frente a la pared, como si no quisieran mostrar su rostro. Izuku observó el lugar. Su cuerpo estaba cubierto por el característico humo del One for All, aunque mucho más tenue. Solo se mantenía concentrado en sus brazos y en parte de su torso. Su rostro, por primera vez, estaba completamente visible. Yoichi, lo siento. Sé que no es el mejor momento. Ikage, es el destino. Banjo, es el momento adecuado y punto. Tú ya hablaste con él, Banjo. Izuku. Los anteriores sucesores, dijo en un susurro, sorprendido. Yoichi. Antes solo podíamos intervenir cuando se formaban grietas entre nuestras conciencias, pero ahora es diferente. Hace unos 4 meses, el poder del One for All comenzó a crecer con rapidez. Ese crecimiento fortaleció las conciencias de los sucesores dentro del Don, permitiéndonos comunicarnos entre nosotros. Cuando mi hermano nos forzó a salir durante la última batalla, nos facilitó aparecer ante ti. Banjo. Tranquilo, muchacho. No vamos a meternos en tu vida privada. Tampoco vamos a ver si tú y tu novia hacen cositas. Izuku. No era necesario ser tan específico. Su rostro se tiñó de rojo, hasta que respiró hondo para calmarse. ¿De qué debemos hablar? Ikage. Eso te lo explicaré yo. El cuarto portador se levantó de su asiento. Era un hombre alto y robusto, con una expresión severa. Ikage. Ya me conoces, pero no te dije mi nombre. Soy el cuarto sucesor, Ikage Shinomori. Desde hace un tiempo has estado usando mi don, el sensor de peligro. La primera vez que lo activaste, casi me asustas. Izuku. Lo siento. Ikage. Aunque me molesta un poco que lo uses sin permiso. Izuku. Lamento mucho eso. Banjo. Acercándose a ambos, Shinomori es un bicho raro que decidió vivir como un ermitaño. El quinto portador intentó darle una palmada en la espalda, pero Ikage esquivó con facilidad. Ikage. Eran tiempos terribles. Cruzó los brazos con serenidad, los raros eran todos los demás. Banjo bufó y alzó una ceja. Varias cuerdas negras surgieron de su cuerpo, pero Ikage las evadió con una precisión inhumana. Ikage. ¿Sabes cuándo y cómo morí? Izuku. Según la libreta, falleciste a los 40 años y la causa fue, recordó la línea tachada, All Might borró esa parte. Ikage. Por lo visto, morí de vejez. Izuku. ¿Vejez? ¿A los 40? Ikage. No puedo afirmarlo completamente porque ni Banjo ni yo podíamos saberlo. Fue Yagi quien lo descubrió. En conclusión, las personas normales no pueden manejar el One for All. Izuku abrió los ojos con asombro. Después de Yagi, fui quien más tiempo lo poseyó.
Pasé 18 años huyendo de All for One, acumulando poder. Desde el principio supe que no estaba a la altura, pero también entendí que mi papel era fortalecerlo. En mis últimos años, mi cuerpo empezó a quebrarse, señaló las 2 líneas verticales que marcaban su rostro desde la frente hasta la barbilla. Pensé que era una enfermedad, o que no había entrenado lo suficiente. Pero Yagi estudió mi historia clínica y mi autopsia. Descubrió la verdad. Morí por vejez, porque el mero hecho de poseer varios dones desgastó mi propia vida. Izuku, ¿tu vida? Eso es imposible. Pero, un momento. All Might tuvo el One for All por más de 40 años. Yoichi. Justamente sobre eso queríamos hablar. Miró la figura difusa de Yagi al fondo. Él se dio cuenta de la carga que implicaba el One for All y pensó lo mismo. Los demás lo tuvimos poco tiempo y caímos en combate. Solo él puede compararse, así que se preguntó qué tenía Shinomori que él no poseía. Izuku recordó las páginas tachadas, las notas y su propia teoría. Entonces lo comprendió. Izuku. All Might no tenía don. Yoichi. Exacto. La información que Yagi recopiló llegó hasta aquí, a través de su propia conciencia. Oír a mi hermano terminó de convencerme. Dicen que los factores de los dones contienen nuestras conciencias. Entonces, ¿por qué la de Yagi está aquí si él no tiene ese factor? Pensábamos que nuestras conciencias estaban dentro del One for All, pero en realidad, el One for All absorbió las de los sucesores del segundo al séptimo. Con Yagi es distinto. Él impregnó su conciencia en el propio poder. El eco de esas palabras resonó en la mente de Izuku. Se quedó mirando a los portadores, sintiendo el peso de toda la historia sobre sus hombros. El aire en la sala mental permanecía denso, como si el peso de todas aquellas voces comprimiera el espacio. Izuku sintió que el latido de su corazón resonaba en cada palabra. La historia de los sucesores, la carga de Yagi, el hueco que dejaban las decisiones no tomadas, todo lo atravesaba con una frialdad que dolía. Cuando Nana puso las manos en sus hombros, el calor humano rompió la abstracción por un instante y la realidad, la suya y la de los demás, pareció acercarse peligrosamente. Nana. Colocando sus manos en los hombros de Izuku, Izuku-kun, acabamos de decir que no tienes escapatoria y sé que es injusto pedirte esto. Tomura Shigaraki es mi nieto. Me alejé de mi hijo para luchar contra All for One y este es el resultado. Lo siento mucho. Los adultos cometimos errores y te imponemos esa carga a un chico de 16 años. Es patético, lo sé. Pero, si se convierte en un monstruo, nadie podrá detenerlo. No se podrá hablar con él ni perdonarlo. Hay gente que no tiene salvación. Cuando alguien que cree que pide ayuda no puede ser salvado, ¿tú estarás preparado para detenerlo matándolo? El aire en la sala mental se cargó de una calma extraña. Las voces de los sucesores parecían pesar toneladas y, por un instante, todo lo demás quedó en segundo plano. Izuku miró el rostro de cada portador, sintiendo en su pecho la mezcla de historia, culpa y responsabilidad que esas figuras le transmitían. Izuku. Mirando con serenidad, a mí, me pareció que necesitaba ayuda. No. Eso fue lo que sentí. Cuando la consciencia de Shigaraki penetró en el One for All, cuando se concentró con fuerza en su sueño, al fondo de todo ese odio percibía un niño llorando. Nana. Sorprendida, con la mirada fijándose en Izuku, un niño. Izuku. Recordando, me he enfrentado a muchos. No se doblegaron. Había que pararlos luchando. Pero no sabía cómo acabaron donde estaban. Pensó en su combate contra gente criminal, puede que haberlo sabido hubiera cambiado las cosas. Seguro que tendré que luchar igualmente. Mató a mucha gente. Secuestró a Tori. Hirió a mis amigos. Pero, el One for All no es para matar. Es un don para salvar. Eso me enseñó All Might. No soy solo yo. El poder que todos ustedes acumularon le ha dado fuerza a incontables corazones. Izuku. Con voz más firme, aunque naciera para destruir algo, arriesgaron la vida para conducirlo y ha adoptado un nuevo significado. Quizás haya que matarlo para pararlo. No sé qué tendré que hacer, pero, de repente, la niebla que rodeaba a Izuku se disipó por completo. Su voluntad se manifestó con la claridad y la sencillez de un niño. Frente a los portadores apareció su versión infantil, pequeña pero decidida, y en el silencio la promesa resonó con sinceridad. Izuku, niño. Yo quiero salvarlo. No, voy a salvarlo. Se los prometo. La declaración dejó impresionados a todos los presentes. En la figura difusa de All Might, se dibujaron lágrimas que nadie hubiera esperado ver. Yoichi. Asintiendo, sí. Por eso te seguimos.
Colocó la mano sobre el hombro de la forma difusa de Olmig. Me alegra que el One for All pasara a ustedes. La niebla volvió a cubrir a Izuku y, por un momento, todo pareció volver a la penumbra. Yoichi se acercó a Nana por detrás. Ella miraba al suelo, con las emociones a flor de piel. Nana. Con voz quebrada, sosteniendo el sentimiento, siento haberte puesto a prueba. Gran Torino sigue vivo. Salúdalo de mi parte cuando despiertes. Yoichi. Mirando a los otros sucesores, colaboren también. Su mirada se dirigió al segundo y tercer portador, para liberar todo el poder del One for All. Izuku. Con inquietud, esperen, si saben que Gran Torino está vivo, ¿saben algo sobre Tori? ¿Está bien? ¿Pudo volver? La pregunta atravesó la sala como una cuchillada. Los rostros de los portadores cambiaron al instante. El silencio que vino después pesó más que cualquier palabra. Yoichi. Con tristeza, ella murió en manos del villano que la secuestró. El silencio se quebró en 1000 pedazos. Las palabras de Yoichi resonaron como una sentencia que el alma no podía procesar. Por un instante, el tiempo se detuvo dentro del espacio blanco de su mente. Izuku sintió que el aire se le escapaba del pecho, como si todo el oxígeno hubiera sido arrancado de golpe. Sus ojos se abrieron con un temblor involuntario, y su respiración se volvió errática. Izuku. Balbuceando, ¿qué dijiste? Yoichi lo miró con tristeza. No había forma suave de repetirlo. Yoichi. Ella murió, Izuku-san. Lo sentimos mucho. El eco de esas palabras se extendió por toda la sala mental, rebotando contra los muros invisibles que la conformaban. Izuku bajó la cabeza. Sus hombros comenzaron a temblar. Las manos le ardían. Quiso gritar, pero la voz no le salía. Sentía que algo en su pecho se rompía en pedazos diminutos, imposibles de volver a unir. Izuku. Con voz quebrada, no, eso no puede ser. Sus manos temblaban. Tori, no, ella. Sus rodillas cedieron. El humo que rodeaba su cuerpo se agitó violentamente, como si su propia alma estuviera colapsando. Los portadores lo miraban en silencio, con pesar, sabiendo que ninguna palabra podía consolarlo. Izuku. Gritando con dolor, ella no puede estar muerta. Tori no. No después de todo lo que hizo, de todo lo que luchó. Ella. Se llevó las manos al rostro, ahogando un sollozo que le desgarró la garganta. El suelo de la sala tembló. La energía del One for All comenzó a vibrar alrededor de él, expandiéndose en ondas doradas y verdes. El poder reaccionaba a sus emociones. El dolor, la tristeza, la impotencia. Era una tormenta emocional pura. Banjo. Retrocediendo un paso, oye, el chico está desbordando energía. Su voluntad está quebrándose, el One for All se alimenta de sus sentimientos, y ahora mismo ese corazón está colapsando. Nana. Con la voz temblorosa, Izuku-kun. Izuku levantó el rostro, y las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Su expresión no era de furia, sino de desconsuelo absoluto. Cada palabra que pronunciaba parecía dolerle físicamente. Izuku. Entre sollozos, ella me aceptó a pesar de ser raro. Creyó en mí cuando ni siquiera yo podía hacerlo, sus labios temblaban, cuando me veía mal, ella siempre estaba allí para apoyarme. Golpeó el suelo con los puños, dejando una grieta que se extendió por toda la sala. ¿Por qué tenía que ser ella? ¿Por qué siempre, alguien tiene que morir para que yo siga vivo? El humo del One for All se levantó como una llamarada de energía viva. La luz envolvió a Izuku, haciéndolo ver casi irreconocible. Su silueta se deformó por la intensidad del poder que emanaba. Los portadores tuvieron que cubrirse los rostros con el brazo. Ikage. Está liberando el poder emocional del One for All. Su alma está gritando. Yoichi. Intentando mantener la calma, no lo detengan. Este dolor es parte de lo que lo hace humano. Izuku. Gritando, ella me salvó. Me dio esperanza cuando todo parecía perdido. Tori me enseñó muchas cosas. A pelear, defenderme, reír sin que nada más importe, la importancia de la familia. Ella era. Su voz se quebró. Se desplomó en el suelo, apoyando ambas manos, con la cabeza baja. Las lágrimas caían sin cesar, mezclándose con el brillo del One for All que lo envolvía. Cada respiración era un sollozo contenido, cada temblor un recordatorio del vacío que ahora lo consumía. Izuku. En voz baja, casi un susurro, no puedo aceptarlo. No así. Ella, no merecía eso, Nana. Acercándose lentamente, con lágrimas en los ojos, Izuku-kun, lo sé. Lo sé, hijo. Nadie debería perder así a alguien que ama. Izuku la miró.
Sus ojos estaban rojos, húmedos, pero dentro de ellos brillaba algo más. Una determinación que crecía entre el dolor. Izuku. Con voz firme, pero quebrada, no importa lo que digan. No importa quién lo haya hecho. Voy a encontrarlo. Y juro, apretó los puños, mientras la energía a su alrededor se encendía como fuego dorado, juro que la muerte de Tori no será en vano. El poder explotó en un destello de luz. Las ondas de energía se extendieron por todo el lugar mental, como un rugido de pura voluntad. Los portadores sintieron su fuerza, su furia y su tristeza entrelazadas en una sola promesa. Yoichi. Con solemnidad, así, se forjan los corazones que sostienen al One for All. La luz comenzó a desvanecerse. Izuku se quedó arrodillado, respirando con dificultad, con el rostro empapado en lágrimas. Pero su mirada, ya no era la misma. No era la de un chico asustado. Era la de un héroe que había conocido la pérdida, y aún así se negaba a rendirse. Izuku. Mirando hacia el frente, con voz baja pero decidida, Tori, te lo prometo. Te traeré justicia. Y no dejaré que nadie más sufra como tú. El silencio llenó la sala. Las figuras de los portadores lo observaron en calma, sabiendo que el dolor de Izuku había encendido algo más poderoso que el miedo, su propósito. Y en ese momento, muy lejos del plano mental, el cuerpo de Izuku Midoriya, aún dormido en la cama del hospital, comenzó a emitir una leve aura de rayos verdes. Su corazón latía con fuerza, como si el One for All respondiera al grito de su alma. El tercer día amaneció frío y tenso en los dormitorios de la clase 1A. El aire tenía un peso que nadie terminaba de sacudir. Las noticias, las bajas, las renuncias y la transmisión seguían clavadas en la piel de todos. Mineta irrumpió corriendo hacia la sala común con una hoja arrugada en la mano, tropezando casi de la emoción y el pánico a partes iguales. Mineta. Jadeando, agitando la nota, es terrible. Había una carta de Midoriya en la puerta. Kaminari. Mirando la hoja, ¿tú también, Mineta? Kirishima. Frunciendo el ceño, ¿qué significa esto? Shoji. Con voz grave, All for One y los villanos van por él. Kirishima. Sorprendido, ¿por qué? Tsuyu. En voz baja, Midoriya-chan. Uraraka estaba sentada afuera, en uno de los bancos, con la carta desplegada sobre sus manos. La leía una y otra vez, cada palabra dejándole un nudo más profundo en la garganta. La tinta temblaba un poco cuando hablaba, aunque en su rostro se leía más frustración y dolor que sorpresa. En la hoja, la letra conocida de Izuku decía: Uraraka-san, gracias por todo. Creo que tengo que contarle mi secreto a la clase A, por eso escribo esta carta. Mi poder es especial. Lo recibí de All Might. Shigaraki y All for One quieren atraparme. A este paso, los pondré en peligro, al igual que lo hice con Tori. Por eso voy a irme de la UA. Me alegro de haber entrado a Heroísmo y de haberlos conocido. A cada uno de ustedes. Pero no repetiré el mismo error de poner la vida de quienes atesoro y amo en peligro. No se preocupen por mí. Esto es una lucha entre All for One y One for All. Adiós y gracias. Uraraka cerró los ojos con fuerza, apretando la carta contra su pecho. La rabia y la impotencia se mezclaban con el dolor. Primero Tori, que había muerto días atrás. Ahora Izuku, dispuesto a desaparecer para protegerlos. Aquella sensación de desamparo se clavó como una espina. Uraraka. Susurrando. Con la voz rota, tonto. En la prensa y en los informes oficiales, la fecha quedó fría. En abril, Victoria Blaze murió y Deku dejó la Academia de Héroes. El mundo, cada vez más dividido y desesperado, respiraba con dificultad, a kilómetros de distancia, en una ciudad que todavía olía a ruina y humo por el conflicto reciente. Un peliverde se asomaba desde lo alto de un edificio derruido. La silueta de la ciudad le devolvía líneas rotas y sombras. En su mano ajustó la máscara y dejó que el viento le golpeara el rostro, endureciendo su mirada hasta convertirla en una promesa. Deku. Colocándose la máscara, con voz firme, un villano enorme, haré que cada uno de ustedes pague por sus pecados. Eon, donde quiera que estés, te voy a encontrar y te voy a matar. Dicho eso, Izuku salió disparado hacia el conflicto. En apenas un segundo pudo distinguir a uno de los fugitivos, y a un viejo conocido. Aquel hombre estaba a punto de aplastar a su víctima con un puñetazo devastador, pero Deku lo interceptó a tiempo. Golpeó con fuerza brutal mientras su cuerpo se cubría de un humo morado, haciendo que el villano atravesara varios edificios de manera violenta. Sin embargo, el enemigo se levantó con rapidez, dirigiéndose de nuevo hacia su presa y el nuevo intruso. Deku. Muscular.
Al escuchar su voz, el villano alzó la mirada con una mezcla de seriedad y locura contenida. Con razón, Four, el sensor de peligro no se detiene. Del humo emergió la silueta imponente del peliverde, sosteniendo al joven de Ketsubutsu, Yoshindo, con quien había competido meses atrás por la licencia. Muscular. Esa voz, una sonrisa desquiciada se dibujó en su rostro. Nunca la olvidaría. Eres tú, ¿verdad, Midoriya? Me moría por verte. He pasado demasiado tiempo peleando contra insectos que no me satisfacen. Espera. No te confundas. Aplastó una roca entre sus dedos hasta reducirla a polvo. No es algo tan bonito como la venganza, pero soy humano, ¿sabes? Me divertí tanto aquella vez, recordó la pelea del campamento mientras se colocaba un fragmento de piedra en su ojo tuerto. Ya no hay marcha atrás. Muscular se impulsó hacia el edificio donde estaba Deku, atravesando la pared con un golpe ensordecedor. Deku. Mirando hacia abajo. ¿No saltó lo suficiente? El villano, con su fuerza aumentada, quebró la estructura de concreto y lo empujó hacia atrás. Izuku se impulsó en el aire para esquivar el impacto y comenzó a flotar gracias al don de la séptima portadora. Muscular. Démoslo todo, Midoriya. Pero entonces, una nueva nube de humo morado envolvió al peliverde. Deku aprovechó la cobertura para ganar tiempo y localizar a los civiles. Llegó a un edificio donde se refugiaban algunos radicales y la compañera de Shindo. Deku. Menos mal. Se acercó a ellos mientras el humo aún los rodeaba, cuiden de él. Tatami. Yo. Corrió a sostener a Shindo, mira que eres tonto, yo. Deku. Siento haber llegado tarde. Llamó la atención de la chica, atiéndanla pronto. Dañó varios edificios. No dejaré que cause más destrozos. Tatami. Bien. El peliverde comenzó a correr por los tejados, expandiendo aún más su pantalla de humo. Deku. ¿Me habré excedido? Apareciendo a su lado en forma de consciencia, superaste el límite. Usas la pantalla de humo demasiado. Deku. Sí. ¿Y no te dije que podían utilizarlo contra ti? Deku. Sí. El One for All te deja atontado, al fin y al cabo. Está multiplicado por 8. Tienes el poder y la dificultad de uso del noveno. Eres el que más sufre. Así que relájate un poco. Casi ninguno de nuestros dones es infalible por sí solo. Valoras demasiado los dones. Se desvaneció, regresando al interior del One for All, considera las herramientas. Úsalas para abrirte camino. Deku tomó aire, concentrándose. Dio un salto, impulsándose hacia el cielo. Deku. Muscular fue capaz de resistir un smash al 100%. Recordó ese enfrentamiento en el campamento Yuto Atori. Al pensar en ella, una ira contenida lo recorrió, pero logró mantener la calma, yo tampoco lo he olvidado. Se detuvo sobre una cornisa y liberó aún más humo. Deku. Seventh. Float. Se elevó por encima de los edificios, Sixth. Lo guiaré cegándolo con pantalla de humo. Vamos, Izuku, revive esos recuerdos. El sensor de peligro se activó. Bajó la mirada justo a tiempo para ver a Muscular lanzarse desde abajo. Deku. Forward. Usó Air Force para maniobrar en el aire, sensor de peligro para anticiparme. Extendió la mano y una energía negra se manifestó, Fifth. Látigo negro. Los látigos se extendieron con violencia, atrapando al villano y lanzándolo hacia el río. Muscular. Riendo, mientras el agua lo envolvía, ¿cuántos trucos? Deku. Descendiendo lentamente, ¿dónde están Shigaraki y All for One? ¿Sabes algo de un asesino llamado Eon? Muscular. Ni idea. Solo me dijeron que hiciera lo que quisiera. No te distraigas con otros, o le quitas la emoción. Esos trucos tuyos son molestos. Peleemos con todo, como ese día. Deku. ¿Por qué causas estragos? Muscular. Para vivir sin arrepentimientos. Deku. ¿Y de qué te arrepentirías? Muscular. De no saborear la diversión al máximo. Deku. ¿No había otro camino, Goto y Masuiri? Muscular. ¡No! ¿Te compadeces de mí? Aumentó sus fibras musculares y se liberó del látigo negro. Aunque es una pena no volver a pelear contra esa mocosa de fuego. También era muy divertida. Deku. El One for All estalló a un 50%, no tienes derecho a hablar de ella. Adoptó una postura de combate, recordando las palabras de los predecesores, estas personas han herido y asesinado a inocentes. No importa su pasado. No cambia lo que hicieron. Si hay que pelear, se pelea. Muscular. Vamos, Midoriya. Te has vuelto muy aburrido. Las fibras de Sudon comenzaron a desgarrarse.
Deku. Las contracciones y dilataciones, los músculos agotados colapsan o se rompen. Aunque odies las apuestas, saltaste un piso más abajo. No controlas tus contracciones, entrenaste con vibraciones. Muscular. Cállate. En un parpadeo, Deku se impulsó hacia él. Deku. One for all. Full cool. Su puño derecho brilló con energía, impact. 65%. El golpe directo en el abdomen del villano lo hizo escupir saliva mientras se doblaba de dolor. Deku. Detroit Smash. Gritó mientras el cuerpo del rubio salía despedido hacia el río, inconsciente, no volveré a contenerme. Nunca más. Deku extendió los látigos negros, inmovilizó a Muscular y se dirigió de inmediato hacia la prisión más cercana. El combate había terminado antes de comenzar. Un enfrentamiento unilateral. El peliverde aterrizó con fuerza frente a la comisaria de Daina, su cuerpo aún envuelto en la espesa pantalla de humo que mantenía su identidad en secreto. El estruendo alertó a los oficiales, que de inmediato levantaron sus armas y tomaron posiciones. Policía. Alto. Apuntando su arma hacia la figura entre el humo, ¿qué quieres? Deku. Su silueta se distinguía débilmente mientras levantaba las manos en señal de paz. ¿Tienen Maidens, no? Policía. Maiden. El humo comenzó a disiparse, revelando el cuerpo inconsciente de Muscular a los pies del vigilante. ¿Es uno de los fugitivos? Deku. Enciérrenlo. Retrocedió un par de pasos antes de impulsarse hacia el cielo, alejándose rápidamente de la zona. El joven héroe avanzaba saltando de edificio en edificio, su respiración acompasada, hasta que la ciudad volvió a sumirse en silencio. Deku. Faut está calmado. Sacó su teléfono y marcó un número. Vuelvo contigo, All Might. En cuestión de minutos llegó al punto de encuentro. Un callejón oculto entre sombras. Allí lo esperaba su antiguo maestro, con el rostro serio pero tranquilo. Deku aterrizó suavemente, sin hacer ruido. All Might. ¿Estás herido? Deku. Estoy bien. Se retiró la máscara, dejando ver sus ojos serenos, aunque cansados. All Might. ¿Y tus brazos? Deku. Bien, gracias a ti. Levantó el brazo derecho, observando el guante rojo que lo cubría. Los conseguiste en Estados Unidos antes de que restringieran los viajes. La manga se retrajo ligeramente, revelando el diseño del dispositivo. Mid-Gauntlet, equipo de apoyo de compresión. Son muy eficientes. All Might. Son un prototipo para probar resistencia. Refuerzan gran parte del cuerpo, pero no soportan el poder del 100%. Ten cuidado antes de esa revancha. Deku apretó y aflojó el puño varias veces, comprobando la estabilidad del soporte. Deku. Sí. Entonces, el tono de llamada de su teléfono interrumpió el silencio. Teléfono. Watashi wa Kiteru. El sonido hizo que Deku alzara una ceja. Deku. Es la versión especial de Silver Age. Volvió a colocarse la máscara con calma. All Might. Soy yo. Contestó el teléfono. Bien, no le pasa nada. Pero antes de que pudiera decir más, el sensor de peligro se activó de nuevo. Deku sintió la alerta recorrerle el cuerpo. En un instante, el Full Cowl brilló a su alrededor y salió disparado hacia otra dirección. Deku. Lo siento, me voy. Dijo sin mirar atrás, desapareciendo en un destello verde. All Might guardó el teléfono lentamente mientras el viento movía su abrigo. Del otro lado de la línea, Aok seguía hablando, pero su mente vagaba hacia días atrás, cuando Izuku había despertado del coma en el hospital central. El cuarto del hospital olía a desinfectante y a silencio. Las máquinas marcaban un latido constante que, en esa habitación, parecía medir también la tensión de quienes estaban dentro. Izuku observaba su propio brazo derecho con detenimiento. La expresión en su rostro era una mezcla de calma contenida y preocupación contenida. A su alrededor, Inko, Amber y All Might esperaban pendientes de cada palabra. El médico cerró la libreta y se preparó para marcharse, dejando tras de sí un silencio pesado. Doctor. Ya le advirtieron que otra herida grave como esa podría quitarle la movilidad. Por suerte, esta no era igual. La vez anterior hubo una especie de explosión interna. Esta vez la explosión huyó hacia afuera. A eso hay que sumarle su don. Lo apoya por fuera y por dentro, evitando que se haga pedazos. Aunque la herida fuera la misma, el cuerpo no. Aún así, sigue deteriorándose. Ten cuidado. El doctor se retiró con pasos medidos. La puerta se cerró y la habitación quedó solo con los cuatro. Por un instante nadie supo cómo empezar a hablar hasta que la madre de Izuku rompió el hielo con la voz temblorosa de quien necesita respuestas. Inko. ¿Puede explicármelo?
All Might a su sucesor, quien lo miraba con seriedad y asintió con la cabeza. All Might. Está bien, mirando hacia Amber, quien estaba sentada en un sillón acostada, señorita Amber, puede darnos. Izuku. All Might, quiero que ella también lo escuche. All Might. ¿Estás seguro, joven? Izuku. Sí. All Might respiró hondo y comenzó a explicar. Con voz firme y mesurada desgranó el secreto del One for All. Su naturaleza, la cadena de predecesores y la amenaza que representaba All for One. Contó cómo aquella sombra había vuelto a moverse y cómo, por su vínculo con el poder, Izuku estaba en el centro de esa mira. Inko escuchó aferrando la mano de su hijo, ojos grandes y llenos de miedo. Inko. Dices que pudo mantener el don porque él era alguien sin don, pero ahora hay gente malvada tras él, decía preocupada mientras tomaba la mano de su hijo. ¿Qué le pasará? All Might. Estamos preparándonos para protegerlo. En la OA. Izuku. No volveré. El nombre de la decisión de Izuku pendió en el aire. Inko soltó un grito ahogado. Inko. Izuku. All Might. Joven, Amber permanecía en silencio, observando cada gesto. No era su costumbre intervenir, pero la intención de Izuku había sido clara al incluirla. Comprendió que él quería que ella supiera. Una sombra cruzó el rostro del peliverde al recordar el rastro de destrucción que Shigaraki había dejado a su paso. Izuku. Con la mirada oscurecida, Shigaraki puede encontrarme. Podría venir a atacar en cualquier momento. No quiero que hiera a nadie más, recordando cómo Shigaraki lastimó a su amigo de la infancia, a su profesor, a su maestro, a los héroes que admiraba y, por último, pensando en Tori, las lágrimas comenzaron a invadir sus ojos. Si recuperan fuerzas, pasará algo aún peor. Hay que detener a Shigaraki y All for One antes de eso. Inko. Acabaron así porque no pudieron con ellos. Izuku no tuvo tiempo de responder con palabras. Su determinación crecía con cada recuerdo. La expresión en su rostro se volvió de acero. Izuku. No importa. Ahora soy más fuerte que antes, la determinación en sus ojos demostraba que no iba a retroceder. Inko trató de sonreír entre las lágrimas, pero la verdad la golpeaba con fuerza. Inko. Con lágrimas en los ojos, te dije que estaba más tranquila, pero, no me gusta nada de lo que oigo. Izuku ofreció una sonrisa breve, tenue, intentando calmar a su madre. Izuku. Con una leve sonrisa falsa miró a su madre, mamá, tú sonreíste y me diste las gracias, esto sorprendió a Inko. Eso me alegró muchísimo. Por eso. No hizo falta más. Se dejó llevar por el impulso y abrazó a su madre con fuerza para consolarla. El abrazo era una promesa silenciosa, más elocuente que cualquier palabra. Izuku. Por eso debo ir. Tranquila. Prometo que volveré. All Might, con la voz quebrada por lo que sentía, quiso poner las cosas en claro. All Might. Irás aunque intente detenerte, ¿no? Izuku miró a All Might, quien también estaba llorando. All Might. Pues te acompaño. No me importa si te niegas. Izuku. Gracias, All Might, separándose del abrazo de su madre para luego mirar a Amber. ¿Podrían dejarnos solos? Inko y All Might se retiraron del cuarto. La puerta se cerró, dejando a Izuku y Amber frente a frente. Un silencio cargado de cosas no dichas volvió a instalarse. Amber tardó en encontrar las palabras, su voz apenas un hilo. Amber. Izuku-san, yo, debo decirte que... Antes de que Amber pudiera terminar, Izuku ya miraba por la ventana, con la vista perdida en la ciudad que latía allá abajo. Sus palabras fueron directas, como si quisiera quitar peso de un solo golpe. Izuku. Mirando por la ventana, ya lo sé, Amber-san. Sé que Tori murió combatiendo contra el villano que la secuestró en la guerra. Amber rompió a llorar. Las lágrimas habían sido compañeras de los últimos días. Confesó, entre sollozos, el dolor de quien quedó con una responsabilidad para la que no se sentía preparada. Amber. Las lágrimas comenzaban a salir, últimamente había llorado mucho desde hacía días, no sé qué hacer. Mi hermano murió protegiendo a su hija y cuando Tori pasó a ser mi responsabilidad, sentí que debía hacer lo mismo, pero no soy una heroína y pelear al frente con ustedes. Me siento una inútil por no poder proteger a la única familia que me quedaba. Ante el llanto sincero de Amber, Izuku reaccionó con un gesto que la sorprendió, se levantó, se arrodilló y realizó una dojeza. Fue un acto de respeto que rompió la distancia entre ambos. Amber. ¿Qué haces? Izuku. Lo lamento por haberme involucrado en la vida de Tori y no pude protegerla como debía ser. Si no tiene a alguien a quien culpar, puede culparme a mí. Me haré cargo de esa responsabilidad. La rubia no pudo evitar la conmoción. Izuku se ofrecía como blanco para la culpa, Ruela consumía.
Él prefirió cargar con ese peso a ver que Amber se destruyera por ello. Fuku. Yo le prometo que lo atraparé y lo llevaré ante la justicia. Pero si no logro que se rinda, haré que pague por sus pecados. Amber lo miró, las manos temblorosas, y se acercó para sostener las manos de Izuku con una mezcla de agradecimiento y dolor. Amber. Izuku-san, el peliverde levantó la mirada para ver a la rubia, quien se acercó al peliverde y lo tomó de las manos. Llamaste disculpes por decir que fue tu culpa que Tori muriera. Cuando fuiste tú, Aullen le trajo alegría a mi sobrina desde que se conocieron. Tú eres el único que siempre la salvó, sé que ella te salvó varias veces. Así Gue, por favor, vive por ella. Y detén a esos hijos de puta por matar a las personas que más amé en la vida. Amber lo abrazó con cariño, gracias por darle alegría al corazón herido de Tori. Izuku, sin poder contenerse, correspondió el abrazo. Lágrimas silenciosas surcaron su rostro, pequeñas rendijas de dolor en la máscara de su determinación. Izuku. Te lo prometo, Amber, voy a acabar con todo este asunto de una vez por todas. El cuarto quedó en calma, pero la promesa flotaba en el aire como una chispa que no se apagaría fácilmente. La noche caía silenciosa sobre la ciudad, y en una habitación del hospital, Izuku Midoriya se abrochaba los botones de una camisa blanca mientras observaba su reflejo en el espejo. Llevaba pantalón de vestir oscuro y un aire de calma que no terminaba de disimular el peso que cargaba en los hombros. Apretó el puño, respiró hondo y salió rumbo a la habitación donde lo esperaba alguien muy importante. Gran Torino estaba sentado junto a la ventana, su capa amarilla reposaba sobre las rodillas y sus ojos cansados lo miraron con una mezcla de orgullo y tristeza. Gran Torino. Con que Shimura sigue llorando en el otro mundo, una leve sonrisa se dibujó en su rostro, aunque pronto se borró al mirar al peliverde con seriedad. Debería haberlo matado yo. Lo siento. No te obsesiones. A veces, la muerte puede ser la salvación. No lo olvides. Entonces, con gesto solemne, tomó su capa y se la entregó. Sea como sea, ve a ajustar cuentas con la Liga de Villanos. Izuku tomó la capa con ambas manos. Por un instante, el aire pareció detenerse. Aquel pedazo de tela representaba no solo un legado, sino también el cierre de una era. Poco después, salió del hospital. El viento de la noche agitó la capa amarilla que ahora llevaba sobre los hombros. Frente a él, esperaban los tres héroes más poderosos del país. Endeavor, Aux y Besgeanist. A su lado, All Might lo observaba en silencio. No hacía falta decir nada. Ese equipo, formado por ellos cinco, había nacido para evitar que más vidas se perdieran. Pero antes de abandonar todo lo que conocía, Izuku tenía un último destino. Aquella misma noche regresó a la UA. El pasillo del dormitorio estaba vacío, iluminado apenas por la luz tenue de las lámparas de emergencia. Entró a su habitación, encendió la lámpara de su escritorio y, con el rostro firme, comenzó a escribir. Una carta tras otra, su puño temblaba mientras trazaba los nombres de sus compañeros. Palabras de agradecimiento, disculpas, promesas. Cuando terminó, salió y fue dejando cada carta en la puerta de cada habitación. Una vez cumplida esa tarea, se detuvo frente a la última puerta, la de Tori. Giró el picaporte con cuidado y entró. El aire allí era diferente, impregnado del aroma leve que aún quedaba en sus cosas. Nada había cambiado. La cama perfectamente tendida, los libros sobre el escritorio, y junto a ella, dos portarretratos. En uno, la foto de su padre. En el otro, una imagen de ambos. Era de aquel día en que se habían escapado de la UA después de su pelea con Bakugo. Izuku se acercó despacio, tomó el marco con manos temblorosas y lo observó en silencio. Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. Recordaba su risa, sus regaños, los momentos de pelea, de cariño, las veces en que se habían salvado mutuamente. El chico acarició la superficie del vidrio con los dedos, luego levantó la foto, la besó suavemente y la guardó en el bolsillo interno de su uniforme. Al girarse, algo captó su atención. La guitarra de Tori, apoyada contra la pared. Sabía que a ella no le gustaba que nadie la tocara, pero también sabía cuánto significaba ese instrumento para ella. Había sido su refugio mucho antes de conocerse. Izuku sonrió con tristeza y la tomó con delicadeza, guardándola en su funda antes de colgársela a la espalda. Se dirigió hacia el balcón. El aire nocturno entró en la habitación, moviendo levemente las cortinas. Izuku se quedó quieto unos segundos, mirando hacia atrás por última vez. Era como si esperara escuchar su voz, una de esas veces en que ella lo reprendía o lo animaba. Pero solo respondió el silencio. Activó el Full Code.
Las líneas verdes recorrieron su cuerpo y la energía del One for All lo envolvió como un resplandor contenido. Con una última mirada al cuarto, Izuku se despidió en silencio. Entonces dio un paso adelante y desapareció en la oscuridad de la noche, dejando atrás su hogar, sus amigos, y el último vestigio de la vida que había tenido junto a ella. Era de noche y la ciudad dormía bajo un cielo cubierto. Las luces de neón parpadeaban en silencio, y el aire húmedo arrastraba el eco lejano de sirenas. Todo parecía tranquilo, hasta que un rugido metálico sacudió una de las avenidas principales. Un grupo de villanos, 5 en total, irrumpió en el distrito comercial, disparando y destruyendo todo a su paso. Las vidrieras se rompían, los vehículos volcaban, y los gritos de los civiles llenaban la calle. Villano 1. Rápido. Tomen todo lo que puedan. Villano 2. Que vengan los héroes, los destrozaremos igual. El suelo tembló. Un instante después, un viento anómalo barrió el 1. Los delincuentes se quedaron quietos, mirando en todas direcciones. Villano 3. ¿Qué fue eso? Un segundo de silencio. Luego, un estruendo. El primero de los villanos fue lanzado contra una pared con tal fuerza que el concreto se fracturó en forma de espiral. Otro intentó reaccionar, pero un golpe invisible lo elevó por los aires antes de estrellarlo contra el asfalto. Ninguno alcanzó a ver que los había atacado. Villano 4. No se ve nada. Apaguen esas luces. El humo se arremolinó. Desde la azotea, una silueta descendió en picada. Una figura encapuchada, envuelta en un resplandor apenas visible, cayó con un impacto que estremeció la calle entera. El pavimento se quebró bajo sus pies formando un cráter. Los villanos retrocedieron, asustados. En el aire flotaban partículas doradas, como brasas suspendidas. Villano 2. Disparen. Una lluvia de balas cruzó la oscuridad, pero ninguna tocó a su objetivo. La figura se movía tan rápido que parecía desvanecerse antes de cada disparo. En un parpadeo, apareció frente al agresor y lo tomó del pecho. El villano alcanzó a soltar un grito antes de ser arrojado decenas de metros contra un vehículo blindado. La chapa se dobló como papel. Un destello iluminó el rostro del último criminal justo antes de que su cuerpo fuera derribado por un puñetazo. El golpe fue brutal. Cuando el villano cayó, el asfalto bajo él se agrietó en forma circular, como si una onda expansiva contenida hubiera golpeado solo hacia adentro. Todo terminó en menos de 10 segundos. El humo comenzó a disiparse, y los pocos testigos que se habían ocultado tras los edificios asomaron la cabeza. Los villanos estaban en el suelo, inconscientes, sin heridas mortales. Solo el aire vibraba, caliente y denso. Testigo. Con la voz temblorosa, ¿qué fue eso? Sobre una azotea cercana, la figura encapuchada observaba la escena en silencio. Su respiración era tranquila, sin señales de esfuerzo, y el viento agitaba su capa mientras las luces rojas de las patrullas se acercaban. Policía. Gritando desde abajo, alto. Identifíquese. La figura giró ligeramente la cabeza y, por un instante, una luz anaranjada cruzó bajo la tela de la capucha. Un reflejo cálido, casi como una brasa. Luego, sin decir una palabra, flexionó las piernas y saltó. Su cuerpo se elevó con una velocidad inhumana, dejando tras de sí un remolino de aire ardiente que desintegró el polvo del suelo. Cuando los oficiales llegaron, solo encontraron el cráter, los villanos derrotados y una sensación extraña en el ambiente. Una mezcla de calma y reverencia, como si la ciudad misma supiera que algo, o alguien, había regresado. Desde la distancia, una cámara de seguridad parpadeó. En la imagen borrosa, se alcanzó a distinguir una silueta encapuchada rodeada de un resplandor tenue, con forma de alas extendidas por un instante. Luego, oscuridad.